La historia del soldado que atravesó a Jesús en la cruz. La historia del soldado que atravesó a Jesús en la cruz está envuelta en misterio, controversia y revelaciones que pocos se atreven a explorar. ¿Qué le ocurrió a este hombre después de clavar su lanza en el costado del Mesías crucificado? ¿Desapareció en el olvido, o sucedió algo extraordinario que cambió el curso de su vida para siempre? El Evangelio de Juan es el único que menciona explícitamente la lanzada. Según Juan 19:34, uno de los soldados atravesó el costado de Jesús con una lanza, y al instante brotó sangre y agua. Este acto, aparentemente rutinario en las ejecuciones romanas, tiene múltiples significados que muchos han pasado por alto. Pero ¿quién era este soldado? ¿Y qué fue de él después del acontecimiento más trascendental de la historia humana? La antigua tradición cristiana identifica al soldado como Longino, un nombre que no aparece en la Biblia pero que surge en escritos y leyendas posteriores. Longino no era un simple soldado cumpliendo una orden. Según varios textos apócrifos y fuentes cristianas primitivas, algo inexplicable le ocurrió en ese momento. Se dice que cuando la lanza perforó el costado de Jesús, parte de la sangre y el agua salpicaron su rostro, y en ese preciso instante experimentó un cambio milagroso. Según la tradición, Longino, quien supuestamente era ciego o tenía una grave discapacidad visual, fue curado al contacto con la sangre de Cristo. Esta repentina recuperación de la vista fue interpretada por los primeros cristianos como una señal divina, una prueba irrefutable del poder y la verdad de Cristo, una transformación radical, pero la historia no termina ahí. Las implicaciones de lo que sucedió después son aún más sorprendentes. Los soldados romanos solían ser hombres endurecidos, insensibles a la violencia y la muerte. Para que Longino experimentara una transformación espiritual después de una ejecución, fue algo sin precedentes. Los escritos cristianos primitivos afirman que inmediatamente creyó que Jesús era el Hijo de Dios. Esto recuerda al relato del Evangelio de Mateo 27:54, donde el centurión y los que estaban con él, al presenciar el terremoto y otros signos sobrenaturales, declararon: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Algunas tradiciones sostienen que Longino fue ese centurión, aunque otras argumentan que era un soldado bajo su mando. Independientemente de su identidad exacta, esta experiencia marcó un punto de inflexión que lo alejó del mundo brutal del ejército romano. Según relatos antiguos, Longino abandonó su posición en el ejército romano poco después de la crucifixión. Ya no podía reconciliar su participación en la maquinaria de muerte del imperio con su nueva fe. Se dice que buscó a los apóstoles para aprender más sobre las enseñanzas de Jesús. Su conversión no pasó desapercibida ni fue tranquila, fue radical y tuvo un costo elevado. El Imperio Romano consideraba la conversión al cristianismo como un acto de traición, y quienes abrazaban abiertamente esta fe enfrentaban una severa persecución. Sin embargo, Longino no titubeó. En lugar de esconderse, se convirtió en un ferviente evangelizador, difundiendo el mensaje de Jesús en Capadocia, una región de la actual Turquía, martirio y legado eterno. Al profundizar en la historia, se vuelve aún más inquietante. Algunos textos antiguos afirman que Longino fue arrestado por su fe. Al negarse a renunciar a sus creencias, fue condenado a muerte. Según las leyendas, fue decapitado, uniéndose al grupo de los primeros mártires cristianos que dieron su vida antes que traicionar sus convicciones. Uno de los aspectos más intrigantes de su historia es el destino de la lanza que usó para atravesar a Jesús. Este artefacto, conocido como la lanza sagrada o la lanza del destino, adquirió un estatus legendario en la historia cristiana. Se creía que poseía un poder inmenso, capaz de otorgar la victoria a quien la poseyera. A lo largo de los siglos, emperadores y conquistadores buscaron la lanza, creyendo que les concedía invencibilidad. Desde Carlomagno hasta Adolf Hitler, la fascinación por este objeto ha desatado guerras, leyendas y un rastro de sangre que se extiende a lo largo de la historia. Redención y misterio eterno. La transformación de Longino, de ser un verdugo romano a un mártir cristiano, plantea preguntas profundas. ¿Qué vio o sintió en ese momento al pie de la cruz que desmoronó su visión del mundo? ¿Fue solo un milagro físico, una revelación divina o algo aún más inexplicable? Su historia sugiere que nadie está más allá de la redención. Incluso un hombre que participó en la crucifixión de Cristo pudo encontrar perdón y un nuevo propósito.
Este mensaje resonó profundamente en la comunidad cristiana primitiva, donde muchos conversos provenían de pasados de violencia y pecado. Sin embargo, algunos relatos sugieren un giro más oscuro. Dicen que Longino fue perseguido por visiones del rostro de Jesús y por una culpa abrumadora que solo la oración podía aliviar. Otros sostienen que fuerzas demoníacas lo atormentaron debido a su papel en la muerte de Cristo, llevando a Longino a librar una batalla espiritual contra poderes invisibles. Lo que es innegable es el impacto duradero de su legado. La Iglesia Católica lo canonizó como San Longino, y su festividad se celebra el 15 de marzo, conmemorando no solo su martirio, sino su transformación radical. Su historia ha inspirado a innumerables creyentes a lo largo de los siglos, recordándonos que nadie está fuera del alcance de la gracia, pero el misterio persiste. ¿Qué experimentó realmente Longino al pie de la cruz que cambió su vida tan drásticamente? ¿Fue un milagro físico, una revelación celestial o algo aún más profundo? Las respuestas permanecen ocultas entre las capas de historia, fe y leyenda, y una última pregunta inquieta la imaginación: ¿y si la lanza sigue ahí afuera hoy en día? ¿Podría su poder aún permanecer, esperando ser descubierto? La historia de Longino continúa desafiándonos a reflexionar sobre la culpa, el perdón y los caminos misteriosos en los que la historia y la fe se entrelazan.